El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El tema en esta noche es el líder cristiano como padre. Hermanos, la forma de educar a los hijos hará que ellos honren o que ellos deshonren a Dios. No es que unos padres tuvieron suerte y le nacieron buenos hijos y otros padres tuvieron mala suerte y les nacieron malos hijos. Es la forma como se los ha educado desde pequeños lo que hará que ellos sean hombres que honren o deshonren a Dios. Es la forma como se los haya educado lo que hará que algunos hijos se salven y otros se pierdan juntamente con sus padres, hermanos. Un requisito indispensable para el líder cristiano, un requisito indispensable para el hombre o la mujer que quiere estar al frente de un ministerio es que si tiene hijos, estos hijos deben estar sujetos a sus padres. Y esto no es una palabra que yo quisiera que ustedes la pongan en práctica, porque a mí se me ha ocurrido. Esto dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No solamente que gobierne, no solamente que tenga autoridad, no solamente que lidere a su esposa, no solamente que sea cabeza de la esposa, sino que sea cabeza de su hogar, de su esposa y de sus hijos. No es solamente la esposa que tiene que someterse, tiene que someterse la esposa y tienen que someterse los hijos. Es un requisito fundamental para una persona que quiere servir al Señor. Sus hijos deben obedecerle. Sus hijos deben amar al Dios que ama su Padre. Sus hijos deben permitir que su Padre los oriente y los guíe, porque su Padre es un hombre que no solo le enseña con palabras, sino que le enseña con el ejemplo, con su propia vida. Del líder que les quiero hablar es de Elí, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí no supo criar bien a sus hijos. ¿Y qué consecuencias terribles le trajo todo esto a Elí? Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí ya eran hombres adultos, no eran unos niños. Y dice la palabra del Señor que eran hombres impíos. Otra versión dice, eran hombres perversos, que no tenían conocimiento de Dios, que no tenían temor de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que un hijo de un líder, de un sacerdote de Dios, ya sea una persona adulta, y la palabra del Señor diga que no tenían conocimiento de Dios, que no tenían temor de Dios? ¿Por qué? Porque Elí no formó la vida espiritual de sus hijos. Elí
no formó el carácter de sus hijos bajo el temor de Dios. La palabra del Señor nos enseña que a los niños, a las personas, hay que enseñarles no cuando ya son adultos. Los padres cristianos tienen que enseñarle a sus hijos la palabra del Señor cuando son pequeños, no cuando son adultos, no solo cuando son adultos. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños, esa es la etapa en la que el ser humano aprende más. El niño es como una esponja que absorbe todo lo que recibe. Y si su padre o su madre son personas que se dedican no solamente a enseñarle la palabra con lo que dicen, sino también con lo que hacen, esos niños van a aprender y su vida espiritual se va a formar bien. Pero si su padre o su madre son personas que no tienen una vida espiritual bien formada, que están mal formados, de la misma manera van a criar a sus hijos. Si hay padres que no son agradecidos con Dios, si hay padres que siempre se andan quejando, sus hijos van a andarse siempre quejando. Pero si hay padres que son agradecidos con Dios y que en su casa siempre hay un cántico nuevo, que en su casa siempre hay palabras de alabanza, que en su casa siempre hay palabra de Dios, esos hijos se van a formar como hombres y mujeres de Dios. Pero si en su casa reina la queja, la esposa se queja del esposo, el esposo se queja del jefe, asimismo su hijo se quejará de su maestro, luego se quejará de su padre, luego se quejará de Dios y su vida será continua queja. Al final usted habrá formado un hombre o una mujer amargada o amargado y rebelde. La Biblia nos habla de que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto por muchos años por la queja. Y es lamentable, hermanos, que muchos líderes están formando a sus hijos. En lugar de formarlos bien, les están enseñando más bien a quejarse. El niño todo aprende. Y si le escucha a usted una mentira, aprenderá a ser mentiroso. De nada sirve que le diga, mijito, no mientas. Si usted miente, él será un mentiroso. Si usted se queja, él también se quejará. Si usted le grita a su esposa, él también aprenderá esas malas costumbres. Y no será un caballero cuando sea un adulto. Y hay muchos padres que se quejan y dicen, ¿por qué será que tengo tanta mala suerte? Que mi hijo no me ha salido un buen hijo. No es que no le ha salido un buen hijo, es que lo crió mal. En primer lugar, entonces vemos que Elí fue un padre que no supo criar bien a sus hijos porque no formó la vida espiritual de sus hijos. En segundo lugar, Elí era un padre débil y tolerante. ¿Cuántos padres débiles y tolerantes hay aquí? El hijito se pone a llorar, le hace un escándalo, se le tira al suelo y el papá hace lo que el hijo le dice. Eso es ser un padre débil y tolerante. Porque los chicos pueden hacer el escándalo, pueden hacer lo que quieran, pero el hijo tiene que aprender que no se hace lo que ellos dicen, sino que se hace lo que su padre dice. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Aquí le está hablando Dios a Elí. Y le dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínense, hermanos, que Dios le diga a un padre, hijos, que Dios nos diga a uno de nosotros, tú has honrado a algo más que a mí. Así le está diciendo Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí.
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios está llamándole la atención a Elí, porque sus hijos ya eran adultos, eran sacerdotes también, y sus hijos hacían lo que ellos querían como sacerdotes. Y Elí, como autoridad, no había puesto orden allí. ¿Qué hacía Elí? Si los hijos querían algo especial, Elí se los permitía. Si los hijos querían andar con una mujer y con otra, Elí se los permitía. ¿Qué era lo que tenía que hacer Elí? Elí tenía que poner orden allí. Aun cuando fueran adultos, Elí tenía que decir: hasta aquí ustedes trabajan conmigo como sacerdotes. Si ustedes no se someten a Dios, simplemente tienen que salir. Pero no, era un padre débil y tolerante. Toleraba todo lo que sus hijos hacían. El error más grande que cometen algunos padres es el de hacer lo que los hijos quieren por encima de lo que Dios quiere. Prefieren hacer la voluntad de los hijos y no la voluntad de Dios. Eso es honrar a los hijos más que a Dios. Por ejemplo, hay niños que les gusta ver ciertos programas de televisión que son dañinos para su vida. Pero ellos son pequeños, ellos no saben, ellos no comprenden el mal que les puede ocasionar. Tampoco comprenden que hay muchos programas de televisión que son una ofensa para Dios. Hay programas donde muestran la hechicería como si que fuera algo normal. Hay programas donde muestran el ocultismo, donde muestran tantas cosas satánicas como algo normal. Fantasmitas buenos, por ejemplo. Hay programas de violencia y los niños ven estos programas y les encantan esos programas. Y allí está cada vez más el diablo metiendo cosas en la cabeza de los niños. Y los padres sin hacer nada. El papá le quiere cambiar de canal al hijo, el hijo se pone a llorar, le hace bulla, le grita, por poco ya hasta le pega, y el papá dice: ya, mijito, te voy a dejar en el canal que estás viendo. Eso es ser un padre tolerante y débil. Eso es ser un padre como lo fue Elí. Y Dios no quiere que usted honre más a sus hijos, sino que honre a Dios en su hogar. Si esos programas enseñan algo en contra de la Biblia, pues usted honre a Dios no permitiendo que vean esos programas sus hijos. Que en su casa usted pueda decir, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, y mire, la palabra del Señor lo que nos enseña. Cuando Josué vivió, mientras Josué vivió, su familia y el pueblo de Israel obedeció a Dios. Cuando él murió, mucha gente se fue por diferentes caminos desobedeciendo a Dios. Mire la diferencia que hace un líder. Un buen líder pone orden, hermano. Vamos a ver 1 Samuel 2, del 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Mire cómo le dice Elí: no, hijos míos. Por poco le dice: no, hijitos chiquitos, no hagan eso. Parece que le faltó autoridad a Elí. Mi chiquitito. Ya eran hombres adultos y seguramente los trató como niñitos chiquitos. Mi chiquitito, no es buena la fama que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire, Elí sabía que sus hijos no solo estaban pecando ellos,
sino que estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Y con caricias le dice, no hagas eso, hijito. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios había resuelto hacerlos morir, sí. ¿Pero por qué? Porque ya ellos habían llegado al colmo, ya habían colmado a Dios. Dice la palabra del Señor que ellos no quisieron obedecer, no quisieron oír la voz de su padre. Porque su padre no se hizo respetar desde que eran pequeños. Simplemente ellos ya se habían acostumbrado a cometer delitos, a cometer cosas desagradables en el mismo templo y que nadie les diga nada. Parecían muchachos malcriados. ¿Sí han visto esos muchachos malcriados? No, a mí no me diga nada, yo hago lo que yo quiero. Así. Es más, dice que no quisieron oírlo, no oyeron a su padre. No, no te queremos oír, no queremos saber nada de ti, porque vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, como niños malcriados. Elí no se hizo respetar de sus hijos. Elí perdió autoridad, hermanos. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. El padre de familia, la madre de familia, no debe perder la autoridad en su casa. Debe mantener esa autoridad para que sus hijos lo respeten y le obedezcan hasta el día que vivan bajo su techo. Hasta el día que decidan casarse y salir del hogar como debe de ser. ¿Qué pasó con Elí, hermanos? Después de todo lo que Elí había hecho o no había hecho, ¿qué pasó con él? Y lo que dice Dios en esta palabra, que se lo dice a Elí, nos lo dice también a nosotros en esta noche. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Estas palabras se las dice a Elí. Estas palabras Dios nos las dice a nosotros también. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué le quiere decir Dios aquí a Elí? Le quiere decir que él iba a honrar a aquellos hombres que lo hacían honrar a Dios en su hogar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en nuestros hogares se honre a Dios. Pero eso se hace cuando hay un líder en ese hogar que sabe hacer respetar el nombre de Dios en su casa. He aquí, mire el castigo que viene sobre Elí. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Dios le dice a Elí que va a venir un castigo sobre él, que él ha prometido
mantener su sacerdocio, pero va a detenerse en esto, porque Elí no lo había honrado. Más bien dice, cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. A veces nosotros pensamos de una manera tan superficial, hermanos. Y yo le digo porque a veces he visitado hogares, a veces he estado cerca de padres que permiten a sus hijos que hagan lo que ellos quieren. Que si es de deshonrar a Dios, que lo deshonren. Yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad del Padre? Hermanos, yo no soy madre, pero soy hija. Y viví la edad conocida como la edad del burro, como cualquier adolescente, queriendo hacer lo que yo quería. Apenas con 14 años de edad, mi padre estaba muerto, solo mi mami tenía que hacer de papá y mamá conmigo. Pero yo quería prender la grabadora y ponerme mi música mundana y ponerme a bailar en mi casa. Ni muy bien mi mamá escuchaba, alcanzaba a oír esa música, subía y con el mismo cable de la grabadora me daba. Para que aprenda que si yo quería poner música en mi casa, tenía que poner música cristiana y no mundana. Y yo era enojadísima. Y yo era, no, ¿cómo me va a hacer esto? Pero hermanos, eso me enseñó. ¿Qué más? Quería salir de mi casa. Yo anhelaba irme a una discoteca. Nunca pisé una discoteca porque nunca me dejó ir. ¿Sabe lo que me decía mi mamá? Sobre mi cadáver pisas una discoteca. Nunca lo pude hacer. ¿Qué cosas me hubieran pasado a mí, hermanos, si no hubiera tenido una mamá firme? De verdad que no sé qué me hubiera pasado. Que quería irme a una fiesta, a otra y a otra. Yo no sé cómo mi mami hizo, hermano. Porque yo creo que en esa etapa todo hijo se pone rebelde. Y yo era así, muy rebelde. Y yo le decía a ella, pero si tú ya tienes cuántos años, por eso quieres estar encerrada. Yo soy joven, quiero divertirme, déjame divertirme. Todas esas cosas yo le decía, hermano. Pero mi mamá me decía, puedes divertirte de una manera sana. Trae a tus compañeras aquí, pon música cristiana. Escucha la palabra de Dios. Y para mí eso era lo más aburrido del mundo. Tú quieres que yo sea como ti, le decía, pero tú ya tienes tu edad, déjame que cuando yo tengo 80 años, ahí me voy a hacer como tú. Eso le decía. Y yo eso pensaba, no, ya cuando yo tengo 80 años, ahí sí voy a andar con una Biblia debajo del brazo y voy a andar hasta predicadora, me voy a hacer a los 80 años. Pero mi mamá no me lo permitió, hermano. No me lo permitió. Es una gran pena, hermanos, las cosas que vienen sobre aquellos padres que no hacen respetar su palabra ni obedecer a Dios en su hogar. Porque aquí dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, porque Elí era un sacerdote. Entonces todos sus hijos trabajaban en el altar junto con Elí. Le dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. ¿Por qué muchos hijos llenan el alma de dolor? Porque no han sido bien formados. Pero hermanos, si no han sido bien formados y si ya están adultos, podemos clamar a la misericordia de Dios. Pero clamar a la misericordia de Dios y hablarles la verdad a ellos. No quedarse callados. Los padres fomentan tendencias malas en sus hijos, diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados, pobrecitos. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. Y en esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan y los jóvenes crecen desobedientes, indisciplinados y sin temor a Dios. No permita eso, hermano. Empiece a poner orden en su casa. ¿Cómo debe dirigir su casa un líder cristiano?
En primer lugar, formando el carácter y la vida espiritual de sus hijos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez tú has sabido las escrituras, porque tu abuela y tu madre te la enseñaron. ¿Y qué hizo eso en Timoteo? Formó un joven sabio, un hombre de Dios, un hombre de bien, que ayudó en la extensión del reino hasta los confines de la tierra. Dios le dijo a Moisés estas palabras, y yo quiero que usted lea Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Esta palabra Dios se la dio a Moisés para que sepa cómo conducir al pueblo de Israel, cómo los padres debían de formar a sus hijos, enseñándole la palabra del Señor. Pero no se puede enseñar algo que no se tiene. Por eso le dice: y estas palabras estarán ¿dónde? ¿Solo en tu boca? En tu corazón. Usted tiene que enseñarle a su hijo lo que hay en su corazón. Primero tiene que estar la palabra en su corazón, para que usted luego la pueda compartir a sus hijos. Si se van a enseñar principios espirituales a los hijos, es necesario que esos principios primero nosotros los practiquemos. Porque ¿qué tal enseñamos al hijo? Hijito, tienes que obedecerme, tienes que hacerme caso. Y usted es el primer indisciplinado que no le obedece a su jefe. Este será el tiempo más valioso para su vida y para el inicio de una paternidad que instruye en justicia a su más preciado tesoro, sus hijos. Amén. Así es que si usted quiere ser un buen pastor, usted quiere ser un buen siervo, usted quiere ser una buena sierva de Dios, gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si no podemos gobernar nuestra casa, tampoco podemos gobernar la grey del Señor. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.